El 15 de julio se redujo nuevamente la jornada laboral en Colombia. Desde ese día, la jornada laboral en el país pasó de 46 horas a 44 horas semanales. Esa medida coincide con la implementación de la reforma laboral que también viene entrando en vigencia. Sin embargo, obedece a otras normativas. ¿Cómo se organizarán las empresas con esta nueva reducción? ¿Cambiarán en algo los descansos para los empleados? ¿Y qué rutinas cambiarán para algunos sectores? Le contamos en Es Tendencia todo lo que debe saber. En 2021 se aprobó la Ley 2101, que cambiaba la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual, sin afectar los derechos ni las garantías de los trabajadores. Este cambio en las jornadas inició el 15 de julio de 2023, cuando pasó de 48 a 47 horas. Un año después, en 2024, se disminuyó en otra hora más. Exactamente dentro de un año, la implementación gradual terminará disminuyendo hasta las 42 horas semanales. El abogado José Luis Cortés, experto en derecho laboral, nos explica los alcances de esta ley. Además, la manera en que podrían actuar las empresas para cumplirla y la relación que tiene con algunos aspectos de la recién sancionada reforma laboral. Estamos entrando en el último cambio antes de reducirnos ya la jornada como quedaría, que es de 7 horas diarias. Digamos que se tiene en cuenta que la jornada de trabajo normalmente es de lunes a sábado, son 6 días laborables y quedamos entonces de 7 horas por cada día. Todavía no estamos en 42 horas, sino que estamos en 44 horas, que eso son aproximadamente 7 horas y 20 minutos diarios, lo que debería laborar un trabajador. Aun cuando la norma, y más ahora con la reforma laboral que también entra, se permite la flexibilización de la jornada y en ese sentido, pues se puede trabajar. Esas 44 horas las puedo repartir en la semana entre 4 horas y 9 horas sin estar hablando de horas extras, ¿no? Ni recargos. En ese sentido, la reducción de la jornada laboral será un tema crucial para la fuerza de trabajo del país y para los empleadores, quienes deberán organizar a sus trabajadores para cumplir con la ley. Lo que hacen muchas empresas es que mantienen el tiempo de trabajo de lunes a viernes y le suman las horas de trabajo que comúnmente se tenían los sábados. Otra medida que podrían utilizar las empresas es que para mantener los horarios de entrada y salida se pueden ampliar el descanso dentro de la jornada o lo que a veces se conoce como la hora de almuerzo. Sobre esa hora de almuerzo o lo que se conoce como el descanso dentro de la jornada laboral en el día hay varias dudas. ¿Qué dice la normativa? En realidad lo que a mí me dice la norma es que la jornada de trabajo tiene que tener un descanso en la mitad que sea adecuado y digamos que se ajuste a las necesidades. No me está diciendo el tiempo ni mínimo ni máximo de ese descanso, sino lo que me dice es que tengo que tener un tiempo de descanso. En el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo dice que en la distribución de las horas de trabajo debe haber, como lo dice el abogado José Luis Cortés, un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. Además, se indica en esta norma que el tiempo de este descanso no se computa en la jornada. Es decir, la llamada hora de descanso ni tiene que ser obligatoriamente una hora ni está incluida dentro de la jornada laboral. Con esta reducción de la jornada laboral, los empleadores tienen varias opciones que ya se han ido implementando en las reducciones pasadas. Por ejemplo, pueden ver en qué momentos de la semana tienen picos más altos de trabajo. Con esto pueden organizar unos días en los que trabajen más y otros en los que trabajen menos. Esto para alcanzar las 44 horas semanales sin que se afecte su actividad habitual. Y hay otra opción que es de unos turnos sucesivos que están en la ley, en el artículo 165, que no fue modificada con la reforma, donde a mí me dice que yo puedo excederme en el número de horas diarias sin estar hablando de horas extras, siempre y cuando un promedio máximo de 3 semanas, al sumar las 3 semanas y dividirlas por 3, me den las 44 horas. Entonces, por eso encontramos en algunas empresas donde hay veces que el trabajador trabaja 4 días a la semana y descansa 2, y eso lo que hace es que trata de alguna manera de compensar ese número de horas. Hay algunas áreas y sectores que se beneficiarán, como es el caso de las empleadas de servicio doméstico, que con la reforma laboral ya habían logrado más derechos. El artículo 33 de la reforma laboral dice que las personas trabajadoras del servicio doméstico deben ser vinculadas mediante contrato de trabajo escrito, en cualquiera de sus modalidades, respetando las garantías y los derechos a los que haya lugar. Solicitar la existencia de un contrato laboral por escrito y formal que establezca que no puede trabajar más de 44 horas a la semana, que no puede hacerlo más de 8 horas diarias,
que tiene derecho a un día de descanso, que si trabaja el domingo o el día festivo tiene derecho a un recargo. Hay unos temas de manejos de horas extras, Mateo, que aun cuando en la ley están, es muy difícil de controlarlas, como también puede pasar con la empleada doméstica, que antes no tenían límite en la jornada de trabajo, o sea, no tenían horas extras, después se redujo a 10 horas máximo y ahora ya quedaron con una jornada igual que cualquier otro trabajador. ¿Cómo tú le mides las horas a tu empleada doméstica si tú muchas veces ni siquiera estás en la casa y no sabes si está desarrollando actividades o no está desarrollando actividades? Eso es algo que termina siendo complejo. O se mide la empleada doméstica desde el momento en que llega a tu casa. O sea, sería la forma de medirlo desde que llega a la casa o no llega. Por otra parte, el sector de la seguridad y la vigilancia se vería más afectado por la reducción de la jornada laboral. Para la gente de seguridad ha sido durísimo porque primero hay que tener en cuenta que las tarifas de seguridad están reguladas por la superintendencia. Así se cambia el horario de trabajo y así se reduzca la jornada, ya la superintendencia determinó cuál es la tarifa máxima o digamos que la tarifa mínima, de cobro que puede llegar a tener una empresa de seguridad, y en ese sentido pues ellos no pueden cobrar más para transferir el valor de esas horas. Es importante que tengamos en cuenta que hay una ley especial para el guarda de seguridad, donde hay un manejo diferente de las horas extras frente a las guardas de seguridad, donde dicen que se puede hacer hasta 4 horas extras diarias, sin superar las 60 horas. Es decir, pareciera que con la reforma y con la modificación de la jornada de trabajo no se afectó esas 12 horas que podría llegar a terminar haciendo un guarda de seguridad, esas 8 horas, porque la norma de seguridad dice que el máximo son 60 horas a la semana. La ley 2101, que reduce a 42 horas la jornada semanal, también dejó otras aclaraciones en casos especiales. Por ejemplo, en labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede optar por reducir la jornada laboral de estos trabajadores. Además, la jornada laboral para los adolescentes autorizados para trabajar no funciona igual que para los mayores de edad. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada diurna de máximo 6 horas diarias. No podrán superar las 30 horas a la semana y la labor sería hasta las 6 de la tarde. Por su parte, los mayores de 17 años podrán trabajar máximo 8 horas diarias y 40 horas a la semana, con un horario límite hasta las 8 de la noche. Otro cambio relevante en las jornadas laborales son las horas extra, que anteriormente necesitaban de una autorización especial del gobierno para ser aprobadas. El Ministerio de Trabajo podía aprobar o negar estas horas extras dependiendo en el puesto de trabajo del empleado y en el desgaste que le provocaba su labor. Porque es completamente diferente una persona que está trabajando en una recepción en una oficina, donde hacer horas extras realmente no genere un desgaste ni un riesgo para su vida o para su salud, a una persona que esté haciendo trabajo en alturas y que ya tenga que hacer 9 horas diarias, donde tiene un desgaste físico, donde puede perder la concentración mucho más fácil, y antes sí se revisaba ese tema para ver si las autorizaban o no. Ahora quitaron esa autorización y ya las empresas pueden hacer las horas extras sin necesidad de autorización y sin necesidad de revisión de los cargos. Mientras los trabajadores esperan la última reducción en la jornada laboral para que ya quede de 42 horas, estas son otras de las fechas claves en los cambios de la fuerza de trabajo de Colombia. El artículo 68, referente a la regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto, comenzará a regir el 25 de junio de 2026, al igual que la vinculación laboral de las madres comunitarias, trabajadoras de hogares infantiles y madres sustitutas. Por su parte, la formalización laboral de personas manipuladoras de alimentos del PAE se irá avanzando durante los próximos 4 años desde el próximo mes de diciembre. Estos fueron los puntos claves en la reducción de la jornada laboral en Colombia y otros aspectos relacionados en la reforma laboral. No olvides seguir a Noticias Caracol en todas sus redes sociales.